Hoy tenemos que empezar hablando de una noticia importantísima. Estados Unidos acaba de sancionar a Cupet, la empresa estatal del régimen cubano que controla el combustible en la isla. Cupet no es una empresa normal, Cupet no es una compañía privada que compite dentro de un mercado libre. Cupet es parte del aparato económico del régimen cubano, es una pieza del sistema que controla el combustible, la distribución, el transporte, cómo se mueve, quién trabaja, quién produce, quién se queda paralizado. Es decir, Cupet es la válvula de movimiento del país, controlada por el régimen que es el que abre y cierra esa llave. Durante décadas, el régimen cubano convirtió el combustible en una herramienta de poder, en una herramienta de control ciudadano. Primero se robó las refinerías, las gasolineras, las redes de distribución, la infraestructura, todo lo que había creado el cubano de a pie, el cubano empresario antes de 1959. Después destruyó la eficiencia de toda esta industria y cuando ya no pudo sostenerla porque la había quebrado, la mantuvo entonces con subsidios soviéticos, luego con petróleo venezolano y después con negocios oscuros a espaldas del pueblo para financiar al Partido Comunista y la represión del Partido Comunista sobre el pueblo cubano. Por eso, estas sanciones deben ser apoyadas por todos los cubanos dignos que entienden lo que ha pasado en Cuba. Aquí no se está castigando al cubano de a pie. Al cubano de a pie lo castiga todos los días el propio régimen, que lo tiene sin gasolina, sin transporte, sin electricidad, sin comida, sin futuro. Las sanciones apuntan directamente a una estructura militar que ha usado los recursos naturales de nuestro país para sostener la represión, para financiar sus privilegios y para mantener a todo un país secuestrado. Ahora, evidentemente, habrá quienes vayan a salir diciendo que esto afecta al pueblo. Pero el pueblo cubano ya está afectado. El pueblo cubano lleva años haciendo colas, años pagando precios abusivos que le pone el propio Partido Comunista por productos y servicios de primera necesidad. El pueblo cubano lleva años viviendo entre apagones, perdiendo horas de su vida esperando una guagua, sin comida, sobreviviendo el día a día, mientras los dirigentes del régimen tienen carros, aire acondicionado, plantas eléctricas, combustible garantizado y acceso a todas las riquezas del país que el pueblo cubano no tiene. Cupet pertenece a ese grupo de dirigentes. Cupet es parte de la financiación de la vida de ese grupo de dirigentes y de sus familiares. Cupet es parte de ese Estado que se robó una industria completa antes de 1959 y la convirtió en un instrumento de financiación personal de esa cúpula comunista y en un mecanismo de control sobre el pueblo cubano. Los cubanos que queremos una Cuba libre, una Cuba productiva, una Cuba decente, tenemos que apoyar toda medida que golpee el bolsillo y la capacidad operativa de la dictadura. La energía de Cuba debe servir para mover las fábricas, los negocios, el transporte, los hogares, las oportunidades de la gente, no para sostener al Partido Comunista. Cuando Cuba sea libre, esa industria tendrá que abrirse a la inversión, a la competencia, a la transparencia, a la propiedad privada. Pero mientras Cupet siga siendo una herramienta del régimen, sancionarla es lo mínimo que se le puede hacer. Sancionarla es ponerse del lado correcto, del lado del pueblo cubano y contra toda esa cúpula militar castrista que han sido los que se han robado el país. Bienvenidos a este espacio, con datos, no ideas. Soy Carlos. Bienvenidos a la clase de historia. Hoy vamos a tratar sobre un tema que está ahora mismo siendo novedad en las redes sociales y en nuestra comunidad. Ustedes saben que el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, acaba de sancionar a Cupet, la empresa del régimen cubano que gestiona los combustibles dentro de la isla. Parece que nos hemos hecho la idea de que en nuestro país siempre ha habido petróleo, pero realmente no sabemos cómo llegó el petróleo a Cuba y cómo terminó en manos de Fidel Castro. Pues de eso trata la clase de historia hoy. Vamos a explicarlo porque para entender esta historia hay que empezar desde un punto básico. A nuestro país no llegaba el petróleo o no llegó siempre en barcos como llega hoy. El petróleo estaba en nuestro país como materia natural, como chapapote, como betún, como una sustancia que salía de la tierra o que se encontraba flotando en algunos lugares cercanos a la costa.
Y ya después entonces apareció como un producto útil para alumbrar, para lubricar maquinaria, para alimentar la industria. Y finalmente en ese producto moderno que conocemos hoy, que es el que mantiene toda la economía. El primer antecedente que tenemos en nuestra historia suele mencionarse bastante temprano, apenas en 1508, cuando el bojeo a Cuba. Sebastián de Ocampo habría usado chapapote para un poco calafatear o reparar las juntas de madera de sus barcos en ese bojeo a Cuba, pasando por allí por la bahía de La Habana. Esto todavía no era un petróleo ya industrial, era apenas algo que estaba flotando en la bahía y que servía para reparar las juntas de los barcos, y Sebastián de Ocampo lo usó y además lo registró en su bitácora. Mucho después, en 1829, aparece otro antecedente importante. Joaquín J. Navarro presentó una memoria sobre la resinita o chapapote en la isla de Cuba y la presentó ante la Real Sociedad Patriótica de La Habana. Allí ya se hablaba de esos materiales como recursos naturales de posible utilidad económica. Ya aquí era otra cosa. Seguimos hablando de chapapote, de betunes, de sustancias pesadas, pero ya dentro de un lenguaje más técnico, más cercano a la ciencia y presentado ya con una característica de posible explotación económica. En febrero de 1867 aparece un dato muy interesante. Juan Puey Aloy anuncia que una mina cerca de las minas ahí en Guanabacoa tenía la capacidad de ser explotada para extraer petróleo mediante perforaciones. Su propósito era bastante revelador porque él quería usar ese petróleo como combustible en la fabricación de azúcar, sustituyendo parte del bagazo que era el combustible natural para esa fabricación. Y aquí ya vemos entonces una conexión directa del petróleo con la industria cubana, con la industria azucarera, que era la principal industria. Ya no era una curiosidad natural, era una posible fuente de energía para nuestra principal industria. El 12 de mayo de 1872 se produce otro registro que aparece en muchísimas referencias. Ese día, en la Real Academia de Ciencias de La Habana, el doctor Ambrosio González del Valle presentó una botella con petróleo extraído días antes en un pozo perforado en la finca de los Álvarez Cerice, en el ingenio Nueva Felicia, cerca de Varadero. Ese dato es importante porque ya hablamos de petróleo líquido extraído en un pozo, presentado ante una institución científica y asociado directamente a una explotación concreta. En esa zona de Nueva Felicia también se menciona la instalación de una pequeña destiladora y ya de allí se había obtenido queroseno en calidades bastante regulares. El queroseno era esencial en el siglo XIX porque servía para alumbrar las casas, los almacenes, los talleres. Antes de que el automóvil se convirtiera en parte habitual de nuestra vida cotidiana, antes de que existieran las gasolineras, por ejemplo, el queroseno fue uno de los grandes productos derivados del petróleo que cambió la vida en nuestra sociedad y en nuestro país en ese momento. Luego, en 1881 aparece Motembo, en la zona central de Cuba. El Servicio Geológico de Estados Unidos reconoce a Motembo como el primer campo petrolero cubano. Allí se encontró nafta y condensado. No era una producción gigante, no era Texas, no era Pensilvania, no era Venezuela, pero sí era un campo petrolero real dentro de Cuba, por eso Motembo ocupa un lugar especial en nuestra historia. El petróleo de Motembo tenía utilidad. Se usó como nafta, como producto para el alumbrado, como lubricante, como materia prima para ciertos usos industriales. En una época donde la electricidad todavía no dominaba la vida cotidiana, el alumbrado era un asunto esencial. El queroseno, derivado del petróleo, permitía iluminar las casas, los negocios, los almacenes, talleres, espacios públicos. Por eso, antes que el automóvil cambiara el mundo, el petróleo ya estaba entrando en nuestras casas para el alumbrado de nuestros hogares. También estaba el uso como lubricante. Una economía azucarera que tenía muchísima maquinaria necesitaba, lubricante para esas maquinarias, para sus talleres, para sus poleas, para los ejes, para las carretas, para los molinos. Toda esa maquinaria, era lubricada entonces con productos que procedían de ese petróleo que comenzó a encontrarse, comenzó a aparecer ya en la vida cotidiana en nuestro país como símbolo de modernidad. Antes del automóvil todavía, ya lo estábamos usando en nuestra principal industria. En la década de 1890 ya tenemos una evidencia comercial clarísima. Los acuerdos arancelarios entre Estados Unidos y España incluyen productos petroleros. En las listas de mercancía aparecen el petróleo refinado, el petróleo bruto sin refinar. Eso significa que Cuba ya estaba importando o por lo menos preparándose para importar esos productos dentro de un comercio organizado.
El petróleo ya no era solamente un hallazgo local o una curiosidad geológica, era mercancía, era arancel, era producto que venía en un puerto, era comercio internacional. Ese detalle es muy importante porque antes de 1902 Cuba ya estaba integrada en una red energética moderna. El petróleo refinado ya se estaba usando prácticamente en toda la industria del país. El petróleo bruto servía también para procesos industriales y esos productos entraban por los puertos, pagaban derechos, se distribuían y llegaban a los consumidores tanto urbanos como industriales. Durante la intervención norteamericana entre 1899 y 1902 el petróleo también aparece en los aranceles de aduana. En 1901 se habla de aceites crudos derivados, incluyendo petróleo, incluyendo aceites minerales rectificados o refinados, destinados al alumbrado, a la lubricación de la industria. También aparecen productos derivados del petróleo usados en la industria de la cordelería para fabricar sogas, por ejemplo. Esto permite ver que el petróleo ya, cuando estábamos apenas por comenzar como república, estaba extendido en muchísimas áreas que ya no era solo el alumbrado y la industria. Ya se usaba incluso para la fabricación de cuerdas. Entre 1902 y 1958 arranca nuestra república y con ella una renovación enorme de toda nuestra principal industria, la industria azucarera. Y el petróleo pasó a ser un producto útil ya no solo para alumbrar, lubricar, mover ciertas máquinas, sino que pasó a convertirse en una pieza central de la economía cubana. La república nació con una industria muy marcada por el azúcar, pero esa industria azucarera necesitaba cada vez más energía, más transporte, más maquinaria. Los centrales dependían de los ferrocarriles, los camiones, los talleres, los puertos, las plantas eléctricas, aunque muchos ingenios seguían todavía usando el bagazo como fuente de energía durante la molienda. El petróleo y sus derivados fueron ganando poco a poco espacio en todo lo que rodeaba al azúcar. El transporte de caña, las mercancías, su movimiento, los mantenimientos de los equipos, la generación eléctrica, todo esto conectado al central comenzó a usar el petróleo como principal fuente de energía. El transporte fue una de las grandes puertas de entrada de los combustibles modernos a Cuba. Al principio el ferrocarril había sido la columna vertebral de la industria en nuestro país y del comercio interior. Pero con el paso de las décadas se fue ampliando el automóvil, llegaron los camiones, las guaguas, los taxis, el transporte de carga por carretera. Eso elevó muchísimo la demanda de gasolina, de diésel, de aceites lubricantes, de neumáticos. Y para abastecer toda esta demanda, pues hubo que crear una red de gasolineras por todo el país. El petróleo hizo muchísimo más rápida la circulación de bienes y de personas y también ayudó a que la economía cubana dejara de moverse solo al ritmo del ferrocarril o de la tracción animal y comenzara ya a moverse al ritmo moderno del automóvil. La energía eléctrica, otra industria que empujó el consumo de petróleo. Cuba fue urbanizándose, las ciudades crecieron, aumentaron los comercios, surgieron los hoteles, los cines, los talleres, los sistemas de refrigeración, las necesidades de alumbrado crecieron muchísimo y para sostener toda esa vida urbana hacía falta electricidad y una parte importante de la generación de electricidad venía de esos combustibles derivados del petróleo. El fuel oil se volvió importantísimo para las plantas eléctricas, para la industria, para las instalaciones portuarias, para los servicios urbanos. En la práctica, el petróleo empezó a sostener la vida moderna del país en esa república naciente. La luz, el transporte, la refrigeración, las comunicaciones, el comercio, las obras públicas, la producción industrial, todo eso comenzó a tener como eje central el petróleo. Este crecimiento, en esa época de república, permitió entonces la entrada y la consolidación de grandes compañías petroleras en la isla. Empresas como Exxon, Standard Oil, Texaco, Shell, todas estas compañías desarrollaron redes de importación, de almacenamiento, de refinación, de distribución. Cuba importaba crudo y derivados, sobre todo del mercado cercano que tenía en su entorno, como Venezuela y Estados Unidos. Parte de ese crudo era procesado en refinerías dentro de la isla. Las refinerías no eran un detalle menor. Las refinerías permitían recibir el petróleo bruto, transformarlo en gasolina, queroseno, diésel, fuel oil, lubricantes, otros productos, muchísimos más, almacenarlos, porque había también que almacenarlo para distribuirlo y luego ser distribuido por toda la red de gasolineras o de tiendas de todo el país. Hacia finales de los años 50, la infraestructura de refinación cubana tiene una capacidad importantísima para el tamaño que tenía la economía local. Imagínense que se hablaba
de que esa capacidad de refinación podía abastecer prácticamente el 100% de la economía local y además podía también exportar muchísimos productos como resultado de esa refinación. Es decir, teníamos la capacidad para autoabastecernos energéticamente y además vender buena parte de esa producción. Y por otra parte, compañías como Esso y como Shell continuaban ampliando las instalaciones dentro del país. El petróleo también tenía utilidades que eran menos visibles pero que eran esenciales. Servía para asfaltar las carreteras, para las obras públicas. Servía para los centrales, la gente no lo veía, pero veía el azúcar que salía de esos centrales donde se usaba el petróleo en toda la maquinaria, en toda la lubricación, en toda la industria. El petróleo movía la industria del azúcar, movía la ciudad, movía el transporte, movía la electricidad. El petróleo sostenía una red comercial enorme, sostenía los hoteles, los cabarets, los taxis, el transporte, los aeropuertos, los puertos. El petróleo se convirtió en la esencia de la economía cubana, respaldando las principales industrias como el campo, la agricultura y la industria azucarera. Para la década del 50, nuestro país no solo era una potencia en muchos sectores, sino que además tenía la capacidad energética para respaldar esos sectores con una refinación y una producción de petróleo interna enorme que permitía además poder exportar derivados y a partir de ahí también recaudar dinero. Y esa fue la industria que encontró Fidel Castro funcionando cuando llegó al poder en el año 1959 y fue además una de las primeras piezas estratégicas que Fidel Castro junto con el Che Guevara decidieron robarse y desmantelar. El régimen cubano se robó la industria energética, la industria del petróleo, y se la robó además en nombre de la soberanía. Pero lo que hizo Fidel Castro no llegó solamente hasta el punto de robárselo. Lo que hizo fue destruir la confianza que permite que una economía funcione. El empresario del azúcar tenía confianza porque sabía que el petróleo estaba ahí, pero el taxista tenía confianza porque sabía que el petróleo estaba ahí. Fidel Castro destruyó esta confianza al quedarse con la industria del petróleo. Primero intervino las refinerías de Texas Co., la Esso y la Shell en 1960. Después nacionalizó todos los activos, sacó del juego al capital privado literalmente, eliminó la competencia y convirtió el combustible en parte del monopolio estatal. Lo que antes era una red de importación, refinación, almacenamiento, distribución, estaciones de servicio, técnicos especializados, universidades, escuelas dedicadas a ese tipo de comercio, a ese tipo de técnicas, choferes, comerciantes, todo esto pasó a depender de la burocracia política, de la voluntad de Fidel Castro y el Che Guevara. El petróleo dejó de responder entonces a los precios del mercado y comenzó a responder a los precios y a las órdenes del partido y de Fidel Castro. Durante un tiempo, el régimen escondió el desastre gracias al petróleo subsidiado soviético. Después hizo lo mismo con el petróleo que llegaba de Venezuela. Pero una industria no se puede salvar con subsidios eternos, se salva con inversión, con eficiencia, con tecnología. Cuba se hundió en apagones cuando cayó el campo socialista. Las fábricas se paralizaron, el transporte se paralizó. Todo lo que antes de que llegara Fidel Castro funcionaba con ese combustible que era la sangre del país, pues después de la caída del campo socialista totalmente se colapsó. Cuando Venezuela entró entonces en el circuito cubano, volvió a producirse una especie de reanimación artificial. Cuando Venezuela volvió a caer, y especialmente a partir del 3 de enero pasado del año 2026, se volvió a paralizar el país totalmente. El problema no fue solamente la falta de petróleo. El problema fue que Fidel Castro destruyó el sistema que podía producir, comprar, refinar, distribuir y administrar energía de forma eficiente. Hay quien cree que el problema cubano es que no entra petróleo, pero el problema cubano va más allá. Todo el circuito, toda la cadena, toda la industria fue destruida por Fidel Castro. Por eso, una vez fuimos un país fuerte y autosuficiente energéticamente, y lo podemos volver a hacer. Y a esto le tiene mucho miedo el Partido Comunista, porque el Partido Comunista de Cuba sabe que hubo Cuba antes de él y habrá Cuba después de él. La recuperación energética de Cuba tiene que empezar por la libertad económica y la seguridad jurídica. Hay que abrir el sector a la inversión privada nacional y extranjera, como ya se hizo, como se hizo desde hace siglos.
Hay que permitir que empresas independientes de importación, de refinación, de transporte, de almacenamiento, de venta de combustibles vuelvan a operar en libertad y con derecho a la propiedad dentro del país, sin tener que pedirle permiso a ningún político. El Estado debe poner las reglas del juego, reglas claras para proteger el medio ambiente, para proteger la competencia, que sea una competencia leal, pero no puede seguir siendo dueño absoluto del monopolio de la energía, como lo es a día de hoy. Antes del año 59 teníamos todo eso y hubo una época en que tuvimos una dictadura, pero una dictadura que incluso fue incapaz de meterse ahí, porque sabía que tocar ese sector era quebrar el país entero. Fidel Castro, en cambio, se metió y lo quebró. Cuba necesita reconstruir su matriz energética y hacerlo con pragmatismo, pero también hacerlo con petróleo, gas, electricidad renovables, redes modernas, puertos eficientes, plantas reparadas o plantas construidas nuevas y defendiendo evidentemente el derecho de propiedad. También Cuba necesita estaciones de servicios privadas y para ello necesita que vuelva a existir esa red de comercio privado. Necesita que vuelva a existir el derecho a la propiedad privada, derecho para tener tu gasolinera, derecho para poder importar tu combustible, derecho para construir tu refinería. Porque eso fue lo que ya nos funcionó. Y a pesar de que nuestro país no era perfecto entre 1902 y 1958, teníamos energía y el país funcionaba. La solución al problema que tenemos hoy es crear un país donde producir energía, donde competir, donde importar combustible, donde invertir en tecnología, donde crear tu propia industria, tu propia refinería, tu propia termoeléctrica, no sea condenado por las autoridades, no sea penalizado y no lleve a penas de cárcel. No, sea promovido para que la gente en libertad pueda crear toda esta riqueza como ya lo hicimos, pueda producir, pueda contratar, pueda pagar salarios, pagar impuestos y vuelva la luz a nuestro país. Ya la tuvimos. Desde 1508 ya Ocampo había encontrado restos de crudo de petróleo flotando que le ayudaron a reparar sus barcos. Ya nuestros centrales azucareros funcionaron con ese petróleo primero como lubricante, luego como complementario al bagazo y luego como energía principal. Ya nuestra industria del transporte, complementaria a la azucarera y luego principal y además que abarcaba muchas otras ramas del país, se desarrolló gracias al combustible. Ya grandes refinerías produjeron en nuestro país, refinaron, vendieron, comercializaron, importaron, exportaron desde nuestro país. Ya hicimos todo eso. Lo único que tenemos que hacer ahora para que todo vuelva a brillar es sacar al Partido Comunista de Cuba. Esa es la historia de cómo comenzamos desde coger una junta de un barco con petróleo hasta ser autosuficientes antes de que llegara el comunismo. Esa es la clase de historia del petróleo en nuestro país. Cuba puede salir de la crisis, pero para salir de verdad tiene que cambiar la raíz del problema. No basta con que llegue un barco de petróleo, no basta con que te llegue una donación, no basta con que aparezca un crédito por ahí inventado, no basta con que otro país como México te mande una ayuda por unos meses. Eso puede aliviarte una semana, un mes, a lo mejor un año, pero la nación no se levanta con parches, con curitas. Una nación se levanta cuando sus ciudadanos pueden trabajar, pueden invertir, pueden producir, pueden comerciar, pueden conservar lo que han creado. El problema de Cuba no es solamente la falta de combustible. El problema es que el régimen destruyó el sistema que podía traer combustible a la isla, que podía refinarlo, que podía distribuirlo, que podía venderlo, que podía financiarlo y administrarlo con eficiencia. Si Cuba tuviera libre comercio con Estados Unidos, tendría acceso al mercado energético más poderoso del hemisferio. Tendría acceso a tecnología, a barcos, créditos, empresas, repuestos, contratos. Pero para que eso funcione, tiene que existir democracia, tiene que existir Estado de Derecho y respeto a la propiedad privada. Frédéric Bastiat lo explicó con una claridad tremenda. La ley es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. Es decir,
La ley existe para proteger la vida, la libertad y la propiedad, no para que una casta política use el poder como herramienta de saqueo. Y eso fue lo que pasó en Cuba. El castrismo convirtió la ley en un arma contra el propietario, contra el empresario, contra el trabajador independiente y contra todo el que quisiera producir sin obedecer al partido. Con propiedad privada, con libre comercio, con democracia, Cuba puede recuperar su industria energética, su energía. Puede abrir puertos, atraer inversión, puede reconstruir las refinerías, permitir estaciones privadas de servicio, gasolineras, autorizar generación eléctrica privada, comprar combustible en mercados normales, firmar contratos, puede hacer lo que quiera. El combustible volvería a responder a la oferta y la demanda y eso sería lo ideal. Así se resolvería el problema del combustible en Cuba. Y cuando haya combustible, no se resuelve solamente el problema de la gasolina. Se mueve la agricultura, se mueve el transporte, se mueve la industria, se mueve el turismo, se mueven los hospitales, la construcción y el comercio, se mueve la vida entera del país. El país florece porque, por suerte o por desgracia, el combustible, el acceso a combustible es lo que hace florecer los países, es la energía. Cuba no necesita, para tener combustible, para florecer así, no necesita otro amo extranjero como la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la actual Rusia. Cuba no necesita otro subsidio ideológico como el venezolano. Cuba no necesita otro barquito como el que le manda a México a ver si sobrevive. Cuba necesita libertad, propiedad, comercio y justicia. Cuando el cubano pueda producir sin miedo, cuando el cubano pueda ser dueño del fruto de su trabajo, cuando el cubano pueda establecer relaciones comerciales con nuestro mercado natural más grande que es Estados Unidos, el país va a empezar a encenderse poco a poco otra vez. Y esta vez no porque el régimen te dé permiso. Esta vez se comenzará a encender por la fuerza creadora de la gente de nuestro país. Pero para que eso exista, necesitamos democracia y derechos. Y para tener democracia y derechos, libertad, tenemos que quitarnos del medio al Partido Comunista. Gracias por acompañarme en este programa con datos, no ideas. Buenas noches. Hasta luego. ¿Te gustaría comprar y no lo has podido lograr? No importa, en Mortgage Confidence te podemos guiar. Tenemos la llave de tu hogar en nuestras manos. Con años de experiencia en el sector financiero y un equipo de profesionales, podemos hacer tus sueños realidad. Dayana García, de Mortgage Confidence. Llámanos al 305-896-5296.